Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás? Muy bien, Simón. Y a todos los que nos escuchan y nos ven. Qué suerte, qué suerte. Antes que nada, que quieras hacer un saludo, una presentación de lo que vamos a hacer acá. En- será un podcast sobre un determinado tema, ¿verdad? Que más tarde vamos a estar mencionando. Pero lo que vamos a estar participando y hablando un poco cada semana van a ser Arnaldo Flecha desde Roma, Italia, y Simón Iglesias, quien le habla desde Ciudad del Este, Paraguay. A ver, Arnaldo, si te presentás un poco de dónde sos, qué haces para que el público te conozca un poco. Sí, yo, como dijiste, me llamo Arnaldo Flecha. Actualmente vivo en Roma. Em, yo, ya que los temas que vamos a tomar, que vamos a tocar, en- tienen que ver un poco con em, ciertos temas controversiales, ¿verdad? Y tipo, ¿qué nos capacita a nosotros para hablar de estos temas? Quizás la vida misma, como se podría decir, ¿verdad? La vida nos capacita para tratar ciertos temas, pero quizás también es necesaria cierta formación académica o intelectual. Yo tengo una licenciatura en filosofía por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y actualmente estoy haciendo un doctorado también en filosofía por la Universidad Gregoriana, la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, ¿verdad? Entonces, siempre, digamos, ligado a temas de cultura, diálogo, en filosofía política y ética. Digamos, esos son mis temas, digamos, de estudio y de investigación. Y también porque yo tengo también una formación, se podría decir, religiosa. Entonces, tengo una formación a nivel de teología. en- sí, y he hecho también militancia, digamos, dentro de la Iglesia Católica, digamos, a nivel de pastoral juvenil, pastoral social, movimientos eclesiales, en colegios, ¿verdad? Y trabajo con jóvenes, ¿verdad? Digamos, ese, digamos, es mi ámbito de, de movimiento. Actualmente también estoy trabajando de mediador cultural en la Universidad Católica Sacro Cuore de Roma, ¿verdad? Con los estudiantes universitarios extranjeros que estudian acá. Muchas gracias, Arnaldo. Bastante interesante es interesante conocer un poco saber un poco de quién te está hablando por YouTube, por Spotify o por cualquier otro medio social, porque a veces eh, creemos todo lo que se nos dice, pero a veces pero no tenemos ni idea de quién nos está diciendo lo que escuchamos, ¿verdad? Por eso es importante a veces conocerle un poco a la persona que te está hablando, por lo menos un poquito, en la fachada por lo menos. Bueno, yo también me presento, yo soy Simón Iglesias, yo le estoy hablando desde Ciudad del Este, Paraguay. Desde la parte pastoral, vamos a decirle, también tuve un trabajo parecido al de Arnaldo, trabajando con los jóvenes desde los 18 años prácticamente. Y en la parte académica soy ingeniero comercial. Los envidiosos dirán que no soy verdadero ingeniero, ¿verdad? Pero como hoy en día, como hoy en día todo es autopercepción, yo me autopercibo como ingeniero, ¿verdad? Entonces, no, fuera de bromas, mi área además es la economía, la finanzas, la administración de empresas, ¿verdad? Y esas cosas, ¿verdad? La filosofía cultural y la economía diaria, la parte del dinero y cómo se maneja, pues no se puede separar. No se puede separar en el día a día lo que es la economía, de lo que es la cultura, de lo que es una sociedad. Por eso vamos a tratar un poco de complementar lo que es el área de Arnaldo con lo que es mi área. Y, y así, queremos hacer un... ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea, Arnaldo? Y yo creo que surge de alguna manera con conversaciones, porque nosotros le comentamos a nuestra audiencia que nosotros somos amigos hace, desde el 2007, ¿verdad? Si no me equivoco. Desde 2007, el 2007. 2007, que nos conocemos, que tuvimos
actividades juntos, ¿verdad? Y de ahí como que estuvimos vinculados de alguna manera digamos que la vida nos hizo encontrarnos y encontrar temas de interés común, ¿verdad? En, teníamos formaciones distintas, pero digamos nos unía el deseo un poco de conversar abiertamente, honestamente y tranquilamente de diversos temas así controversiales, ¿verdad? Eso desde hace muchos años, ¿verdad? Cuando estábamos muy activamente a nivel eclesial, de iglesias, siempre nos llamó la atención la particularidad de Ciudad del Este, ¿verdad? A nivel social, político y de iglesia ahí en Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces conversábamos mucho, tratábamos de ser lo más abiertos posible y creo que hubo siempre un clima de respeto y de escucha mutua que nos hizo sobrellevar una amistad a pesar de la distancia, ¿verdad? O sea, yo nunca viví en Ciudad del Este, pero siempre hubo una sintonía allí con la realidad de ustedes. En, llegué a ir un par de veces para hacer actividades. Me acuerdo que me invitaron a hacer una charla también en la parroquia sobre tradición, me acuerdo, y diálogo. En, y yo creo que de alguna manera siempre estuvo en nosotros ese deseo de debatir y conversar sobre temas que a veces la gente no se anima a hablar, o bien asumen una postura y la defienden con fanatismo sin profundizar demasiado cuál es esa postura que están defendiendo, ¿verdad? Y a veces atacando otras posturas que ni siquiera conocen, ¿verdad? Entonces eso fue, digamos, a nosotros nos tocó desde hace años y tenemos un grupo de WhatsApp con algunos amigos también donde conversamos, ¿verdad? En diversos temas y la idea surge de parte de Simón, ¿verdad? En, que me sugiere hacer un espacio así entre los dos donde podemos también compartir con una audiencia mucho mayor, ¿verdad? Nuestras inquietudes acerca de distintos temas que afectan sobre todo a nuestra realidad paraguaya, ¿verdad? A pesar de que uno está fuera del país, siempre se siente, ¿verdad? Esa cercanía de las cosas que pasan, de lo que piensa la gente, ¿verdad? Y por qué piensa lo que piensa. Hay un youtuber, eh, yo creo que es bastante famoso ahora, que se llama Diego Rusarín, y siempre habla de por qué creo lo que creo, ¿verdad? Entonces es un ejercicio reflexivo en donde uno hace una crítica, ¿verdad? La palabra crítica en el sentido de una actividad reflexiva acerca de una determinada temática, ¿verdad? Entonces eso es crítica. Entonces queríamos tener un espacio, ¿verdad? Donde podamos criticar, ¿verdad? En el sentido de ver un tema que quizás es controversial y ver los distintos matices que hay dentro de ese tema y las posturas que surgen, muchas veces en, en totalmente polarizadas, ¿verdad? Dos posturas totalmente enfrentadas y que son prácticamente irreconciliables, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que así surgió, ¿verdad? Así surgió la idea de este podcast. Sí, porque como que tenemos contacto permanente, vamos a decirle, nos dimos cuenta que por más que pensamos en algunas cosas un poco diferentes, en algunas otras cosas muy diferentes, igual teníamos esa facilidad de diálogo entre nosotros. Yo podía decir lo que yo pensaba, vos podías decir lo que vos pensabas. Y si nosotros que somos meros mortales, no somos nadie famoso, somos ciudadanos comunes nomás, ¿por qué la gente común tampoco no podrá comunicarse de forma sana, vamos a decirle, sin pelearse, sin crear polémica, sin ofenderse, ¿verdad? Y así fue como surgió un poco, vamos a decirle también, diciendo de mi parte. Bueno, ¿y por qué se llama así? Decidimos entre los dos poner el nombre Entre Muros y Puentes. Es un poco obvio, es un poco directo el por qué se llama así, pero explícanos un poco, Arnaldo, por qué pusimos ese nombre Entre Muros y Puentes. De muros y puentes. De muros y puentes. Ah, perdón, perdón. Sí, porque normalmente ¿por qué de y no entre y por qué sobre? O sea,
ayuda mucho también tener la preposición precisa, ¿verdad? En, Exactamente. Normalmente las obras antiguas, las clásicas tipo de Ánima, así tipo, en las obras tipo Aristóteles, siempre llevan de al comienzo, porque es tipo, vos estás hablando de, entonces, cuando se pone el tema, le ponen la preposición de. ¿Y por qué muros y puentes, verdad? Cuando surgen los temas controversiales, normalmente surge un muro en medio, y de un lado están los extremistas de un lado y del otro lado los extremistas del otro lado, ¿verdad? Que defienden las posturas que entran en colisión en un tema que es controversial, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos con este podcast es identificar cuándo es que surgen estos muros, ¿verdad? Porque en la realidad que surge muchas veces es el muro. O sea, que surge un tema controversial, surgen normalmente dos posturas muy contrarias entre sí y se crea un muro en medio, ¿verdad? Entonces cada uno defiende su bandera. Mi bandera es esta y yo represento al grupo de los buenos y el otro es el malo, el demonio, ¿verdad? En, en- entonces, esa es la realidad que muchas veces se presenta, ¿verdad? Pero nosotros reconocemos que no es una realidad, sino que es un producto de una ideología. O sea, porque dentro de nuestra sociedad, cuando después vamos a hablar de qué entendemos por sociedad, qué entendemos por civilización, qué entendemos por sociedad occidental o civilización occidental, em, reconocemos que hay una ideología, digamos, imperante, que es la ideología de la polarización. Entonces, para mantener, digamos, un status quo en donde las cosas, digamos, no mejoran y en, está ahí siempre en tensión, lo que se genera siempre es la polarización, ¿verdad? Que surge un tema controversial y lo que se hace es separar la sociedad o la civilización en dos posturas y eso crea una suerte de equilibrio. Entonces, cuando a veces una de las posturas tiene una hegemonía, entonces esa postura es la que gobierna sobre la otra. Y después, cuando esta ya no puede más, surge la otra. Entonces es un continuo ir y venir entre posturas contrapuestas en polaridad. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que muchos de estos temas no necesariamente podrían presentarse como muros, sino que también hay puentes, ¿verdad? Em, Vemos que hay posturas, por ejemplo, que defienden valores y defienden ideas, ¿verdad? Y del otro lado también vemos valores e ideas que son defendidas. Entonces, si nosotros empezamos a analizar los valores e ideas que defiende cada postura, podemos encontrar que muchos de los temas em, en estas posturas encontradas encontramos puentes, ¿verdad? Y yo creo que ahí podríamos hacer un ejercicio, ¿verdad? De diálogo para evitar eh, dejarnos llevar por la corriente ideológica de la polarización y ver cómo podemos dialogar con ese que piensa distinto, ¿verdad? Em, Se dice que las personas tienen mucho más en común de lo que se imaginan. Y como dice el Papa Francisco, vamos, así hablando como buen paraguayo, vamos a solucionar primero los problemas en común que tenemos. Y después va que cada uno empiece a a defender su ideología. Pero hay problemas en comunes que a todos les compete. Y esos problemas en común es lo que tendríamos que ponernos de acuerdo para que podamos resolver juntos y después tener ya la facilidad de poder debatir más abiertamente de otras cosas. ¿Y qué queremos lograr con Exacto. Entonces, yo creo lo que hay muchas críticas también acerca de esta idea dentro de la filosofía y, por ejemplo, hay toda una escuela, por ejemplo, que se llama de la racionalidad dialógica, ¿verdad?
sobre todo Jürgen Habermas habla, ¿verdad? Pero también hay otros autores que, que proponen una idea siempre de diálogo, ¿verdad? Y hay quienes dicen que no, que es una pérdida de tiempo, que hay diferencia y basta, eh, que para la revolución no hace falta dialogar, sino que hay que tomar el poder y basta, ¿verdad? Em, Sin embargo, nosotros creemos que hay ciertas actitudes, ¿verdad? Sobre todo en sociedades democráticas, eh, de la cual nosotros formamos parte, ¿verdad? Nuestra civilización, ¿verdad? Que si nosotros llegamos a encontrar puntos de una plataforma común, digamos, de una plataforma tipo donde podemos compartir ciertos valores e ideas fundamentales, yo creo que se puede avanzar mucho mejor que simplemente que cada uno defiende su bandera y hasta la muerte y que o hasta la muerte nuestra o hasta la muerte del contrario, ¿verdad? Porque normalmente así se presenta. Y yo creo que sí es que tomamos con honestidad también en lo que creemos, podemos incluso dudar también de las cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Decir, bueno, lo que yo creí, Sí, eh, quizás no es que estoy tan seguro, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, ¿verdad? A mi interlocutor, decir, bueno, a mí me interesan estos temas, yo quiero defender estos valores por estas razones, ¿verdad? ¿Y a vos cuál tema te interesa? ¿Qué valores defendes? ¿Y por qué defender esos valores? Y yo creo que si hablamos con honestidad, vamos a compartir ciertos valores, ¿verdad? Un ejemplo que ahora no vamos a debatir es que se suele dar muchas veces cuando hablamos de aborto, no aborto, ¿verdad? En los llamados pro aborto, los llamados pro vida. Yo creo que nadie está a favor de la muerte. O sea que nadie está a favor de la muerte. En, Unos defienden quizás la vida desde una concepción más esencialista, ¿verdad? Decir que la vida humana, una vez que, según la biología, ¿verdad? Comienza con la concepción, ¿verdad? Porque hay una información genética distinta a los progenitores, ¿verdad? Entonces, desde una visión más o menos esencialista, dicen, no, ahí hay un ser humano que merece ser defendido, ¿verdad? Y el otro lado defiende quizás las circunstancias, no una visión esencialista, sino circunstancialista. O sea que es una postura distinta, porque tiene en cuenta las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias de cómo se dio esa concepción, si fue una concepción querida, si fue una concepción accidental, si fue una concepción violenta, en qué condiciones socioeconómicas se dio esa concepción, si fue una idea eh, consentida o fue una imposición, ¿verdad? Entonces, normalmente del otro lado lo que se mira es la circunstancia, ¿verdad? Sí, y la circunstancia sobre todo de la decisión de la mujer, ¿verdad? Por una cuestión también histórica, circunstancial de la mujer, ¿verdad? Que fue nuestra sociedad occidental. Quizás nuestra sociedad occidental es la más favorable a la mujer, ¿verdad? Vamos a hacer esto entre paréntesis, ¿verdad? Pero siempre hablamos hay grupos que hablan que nuestra sociedad es patriarcal, machista, todo eso. Bueno, entonces hay una circunstancia también histórica y que para rever o contrarrestar esa circunstancia, entonces le damos más peso a la decisión de la mujer, ¿verdad? Entonces se defiende ese valor de la decisión de la mujer, de las circunstancias, y no es que se están a favor de la muerte de ese, eh, como dicen algunos, feto o ser humano que ya comenzó, sino que se está a favor de la circunstancia de la mujer y de la decisión de la mujer, ¿verdad? Y que merece respeto, ¿verdad? Y que el sistema jurídico tiene que velar por esa situación para defenderla. Entonces, vemos que simplemente planteé el cómo podríamos plantear, ¿verdad? Un tema controversial como es el aborto. Yo en ningún momento dije que estoy a favor del aborto, estoy en contra, ¿verdad? Simplemente dije que los que están en contra y los que están a favor tienen valores que defienden ahí, ¿verdad? sí, exactamente. Y
tenemos que prepararnos psicológicamente y emocionalmente para recibir piedrazos de palabras como somos tibios, que no tomamos una postura, que no tomamos una posición, pero como habíamos conversado en otras ocasiones, nadie está obligado a tomar una postura ante una circunstancia, a no ser que sea una circunstancia personal de vida personal, ¿verdad? Pero ideológicamente nadie está obligado a tomar una postura ante una circunstancia y más aún si no está capacitado o no tiene la suficiente información al respecto como para tomar una postura. Y vamos a ser tachados de tibios, vamos a ser tachados de, de centralistas, que no somos ni de derecha ni de izquierda, pero el objetivo es buscar el diálogo ahora. Pero creo que lo fundamental es ser honesto, no ser hipócrita con las razones, porque tenemos demasiadas razones hipócritas, tanto de ambos lados, vamos a decir, tanto de la derecha, de la izquierda, del conservadurismo como del progresismo. Ya tenemos demasiadas razones hipócritas y vamos a tratar de ser honestos. ¿Qué es lo que en realidad la persona quiere? ¿Qué es lo que en realidad piensa? Porque yo creo que si somos honestos nomás vamos a llegar a un verdadero diálogo y solución yo creo que nunca lo vamos a encontrar, pero por lo menos vamos a solucionar más cosas si somos honestos. Claro. Entonces, más que a mí ya también me habían dicho, digamos, en los grupos por donde pasé, ¿verdad? Porque yo he convivido y he interactuado con distintos tipos de personas, ¿verdad? Personas así conservadoras, progresistas, de derecha, de extrema izquierda. Y he, digamos, visto el nivel de convencimiento que tiene la gente acerca de sus ideas, ¿no? En, yo siempre me pregunté sobre cómo es que se llega, ¿verdad?, a un proceso de convencimiento tal de poder dar, digamos, de dedicar toda la vida o quizás pelearme con la gente por esas ideas que a mí me convencieron, ¿verdad? En, Y yo creo que hay un proceso psicológico que se da, hay un proceso también de temperamento. Hay personas que son más susceptibles de, de ese tipo de convencimientos. Yo creo, según, y también estudios que hice, ¿verdad? Hay personas a quienes, digamos que los fundamentalismos, por ejemplo, le tocan más fácilmente. Y hay personas que son de por sí más escépticos, por ejemplo. En- y yo creo que este tipo de conversaciones tenemos que tener también. ¿Por qué? Porque cuando conversamos con la gente, tenemos que ser capaces de decir, mira, yo defiendo esta idea, ¿verdad? Y tengo que ser capaz de decir, yo defiendo esta idea porque para mí es importante, en mi biografía personal, yo compartí con personas y a mí yo tuve eh, lo que se llama, ¿verdad?, solidaridad de grupo. Compartíamos estos grupos y yo me sentía aceptado en este grupo. Entonces, por eso yo defiendo estas ideas, porque yo me sentí querido en este grupo, me sentí reconocido. Y por eso yo defiendo em, este grupo de ideas, ¿verdad? Porque la realidad así abierta es muy complicada, ¿no? Entonces, ¿qué es una ideología? Una ideología es un conjunto o un sistema de ideas em, que nos ayuda a explicar la realidad, ¿verdad? No es la realidad. O sea, la ideología es un conjunto de ideas y creencias que nos ayudan a explicar la realidad. En- y puede ser un atajo, puede ser un bastón, porque la realidad es demasiado compleja. Entonces, la ideología nos ayuda a interpretar de un modo la realidad. Pero a veces puede ser también un obstáculo, porque a veces ese conjunto de ideas, cuando no se dejan eh, cuestionar y no se dejan interpelar por otras ideas que, según el sentido común y según la racionalidad,
pueden ser contrastadas. Si mi conjunto de ideas no permiten ser contrastadas, entonces es un obstáculo. Entonces ahí una ideología se vuelve una ideología inerte, una ideología incluso destructiva, ¿verdad? Me puede destruir a mí y puede destruir a los demás también. Porque yo defiendo mi conjunto de ideas, mis poquitas ideas hasta la muerte, o mía o de mi interlocutor, ¿verdad? Sí. Para cerrar un poco ya este primer episodio, porque tenemos un pequeño límite de 30 minutos, nos pusimos el límite ahora mismo. O sea que antes de empezar, Arnaldo y yo no estamos de acuerdo en todos los puntos. De hecho, no estamos de acuerdo casi en la mayoría de las cosas del mundo. Pero en, en lo que sí estamos muy de acuerdo es que hablamos, salimos de nuestra burbuja ideológica. ¿Sabes? Esa persona que ve un video en YouTube y cuando empieza a pensar diferente, cuando dice diferente de lo que esa persona piensa, ya corta el video, ya no quiere saber nada. Eh, Se fue la señal de nosotros, Ronaldo, justo cuando estabas hablando lo más importante, lo más intenso. No, íbamos a decir, no, que lo último que estaba por decir es que, aparte de hablar de sistemas y pensamientos que tienen que ver con concreciones concretas, ¿verdad? Quizá vamos a ver también tipo propuestas utópicas, ¿verdad? Tipo que todavía no se dieron, propuestas de sociedad, de civilización, ¿verdad? Y analizar esos temas también, ¿verdad? Y qué postura se tiene sobre eso. Algunos están totalmente en contra, ¿verdad? Otro, eso es lo que se busca, ¿verdad? Tipo que nuestro sistema actual no funciona, entonces tenemos que buscar alternativas sostenibles. Sí, bueno, ahora vamos a despedirnos de nuestra audiencia. Quizás vamos a ver cuántas personas ven este primer episodio piloto de Muros y Puentes. Vamos a estar tratando de estar posteando cada semana un episodio. Sí, si no se puede, vamos a ver otras maneras, pero vamos a tratar de ser constantes y espero que le interese al público lo que hacemos, lo que decimos y por supuesto vamos a estar abiertos a todo lo que sea sugerencias y más adelante también vamos a abrir las puertas a donativos, apoyos, lo que sea, ¿verdad? Si es que da un fruto real, vamos a decirle, este trabajo que queremos hacer. Muchas gracias, Arnaldo, y nos vemos la próxima semana. Ok, próxima.